Nunca nos falta tu palabra, nunca nos falta. Es algo diario, es algo a lo que podemos acudir todos los días, Señor. Es alimento para nuestra vida todos los días. Te rogamos por los niños, que tú les des tu palabra de una manera que ellos puedan entender, que ellos puedan asimilar, que puedan aprender de quién eres tú y quién tú les has hecho a ellos, que desde pronta edad te puedan conocer personalmente. No como una tradición familiar, no como una religión, sino que te puedan conocer, que cada uno de esos niños pueda, cuando tú consideres, conocerte personalmente. Y también te pido que des gracia a Melanie, que se ha preparado para compartir tu palabra en esta mañana con nosotros, que la ayudes a ministrarnos con tu palabra, Señor, y a nosotros que nos ayudes a tener el corazón dispuesto a escucharte a ti. No necesariamente a ella, pero a ti. También a través de ella. Gracias porque, como digo, tu palabra nunca nos falta, Señor, y es nuestra guía. Gracias por quien eres tú, en tu santo nombre. Amén. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Bien? Me gustaría que me acompañarais al libro de Josué, el capítulo 4. Vamos a hacer una primera lectura. Josué, capítulo 4. Y leeré desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Lo tenéis? ¿Sí? ¿Estáis conmigo? Dice así: Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor dijo a Josué: Elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel y ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los 12 hombres que había escogido de las 12 tribus y dijo: Vayan al centro del cauce del río hasta donde está el arca del Señor, su Dios, y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como una señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Elegí en esta mañana este texto porque llevo un tiempo que en mis devocionales se repite constantemente la palabra testimonio. Sé que no hablamos mucho de eso o solemos hablar de eso cuando hablamos de personas recién convertidas, en que nos gusta escuchar su testimonio o nosotros le compartimos nuestro testimonio. Pero no sé cuántos de nosotros somos constantes en pensar que nuestra vida es de por sí un testimonio y habla por ella misma. Entonces, este texto, para poneros un poquito en contexto, está hablando de un momento en el que el pueblo de Israel, el pueblo que Dios había escogido, está cruzando el río Jordán. Es la segunda vez en la historia que ellos cruzaban unas aguas y veían cómo esas aguas se separaban y ellos cruzaban a pie. De hecho, ya Dios lo había hecho anteriormente cuando Israel salió de Egipto. No sé si lo recordáis, se abrió el Mar Rojo, el pueblo pudo cruzar y así escaparon de los egipcios que los perseguían. Pero esta vez ocurre en otro contexto, en otro momento de la historia, años después, en el que Dios le ordena a Josué que cuando el arca del Señor esté en medio del cauce del río, pues él envíe unos hombres que cojan una piedra del fondo del río y la saquen al otro lado. Entonces vemos cómo les da esta orden para que luego estas piedras las amontonen de alguna manera y eso sirva como una señal para las próximas generaciones, como testimonio de que allí el Señor había obrado de manera sobrenatural. Y esta es una de las tantas veces en que en la Biblia se describe
cómo personas, en este caso el pueblo de Israel, construyeron un altar para recordar que Dios se había manifestado en medio de ellos. No sé cuántos de vosotros entendéis esta palabra altar. Quizás en nuestra cultura cristiana es muy habitual hablar de altares. Si yo digo altares ya os viene algo a la cabeza, ¿no? Pero quizás no es muy habitual esta palabra en nuestro día a día, en nuestro lenguaje de calle, digamos. De hecho, cuando me puse a buscar la definición, me di cuenta de que es bastante como sosa la descripción de altar. Y ahora vais a ver por qué. Y en esta mañana me gustaría que pudiéramos hacer un recorrido a lo largo de la historia de la Biblia y os voy a sacar algunos ejemplos en los que vemos una escena, digamos, en la que se construye un altar y veréis que tiene un significado mucho más amplio que lo que significa realmente un altar. Y he titulado esta predicación Construyendo altares, porque mi objetivo al final de este tiempo de compartir la palabra es que podamos reflexionar acerca de qué tipo de altares hemos construido en nuestra vida y qué dicen y qué mensaje están dejando estos altares a las próximas generaciones, ¿vale? Llegaremos hasta allí. Pero primero de todo, déjame decirte cuál era esta definición que yo decía, no, le falta algo aquí. La definición que da la RAE de altar dice mesa rectangular consagrada donde el sacerdote celebra la misa. Esto quizás en nuestro contexto evangélico pues no se ve tanto, pero en una iglesia católica quizás sí te suena esta mesa rectangular como de piedra donde el sacerdote se coloca y da la misa, ¿no? A mí me recordaba esta palabra en las bodas. Creo que ahí sí que nosotros tenemos esa idea de cuando la novia va al altar o el novio espera en el altar a la novia, ¿no? Otra definición que tiene es tal cual piedra o construcción elevada o montículo. Esto vendría a ser algo bastante similar a lo que les estaba ordenando Dios a Josué y al pueblo en este contexto. Como veis, este significado es, pues nada, una piedra rectangular, un montón de piedras y ya está, ¿vale? Pero en la Biblia vemos que no solo es un elemento físico, como una mesa o una piedra, sino que se habla de altares de una manera más amplia y nos referimos a altares también cuando hablamos de ofrecer un sacrificio o una ofrenda. Iremos desgranando un poquito esto a lo largo de hoy. Pero fíjate que no solo es una mesa cualquiera, o sea, no estoy hablando de una mesa donde yo como hoy, sino el significado que tenía en la Biblia estos altares estaban asociados a una consagración, a un momento especial, a un ritual de alguna manera. Entonces no solo hablamos de un elemento físico, sino que también había otro tipo de significados de los cuales he elegido 4 en esta mañana. Voy a hablaros de 4 ejemplos en el Antiguo Testamento, es decir, al principio de la Biblia, donde encontramos diferentes momentos en los que se habla de altar. Uno de ellos se encuentra en Génesis, capítulo 8, me he ido muy al principio, Génesis capítulo 8, del 18 al 21, ¿vale? Y os lo voy a leer para que sepáis en qué contexto ocurre. Dice así, Génesis 8, versículo 18. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. También salieron todos los animales, las criaturas que se mueven en la tierra y las aves. Todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales y aves puros. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque la inclinación del corazón del ser humano es perversa desde su juventud,
nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Leemos esta historia y a mí se me ponen los pelos de punta porque veo cómo Noé acaba de vivir seguramente uno de sus momentos más difíciles, que es ver destruir detrás de él, o debajo de él, porque estaba dentro de un arca, ver cómo toda la humanidad desaparece y toda la tierra se destruye. Y él sale y construye un altar para quemar algunos animales como ofrenda a Dios. Y vemos como después de eso Dios hace una promesa, que es de que no volverá a destruir la humanidad ni la va a volver a maldecir, como lo acababa de hacer. A mí esta historia me habla de un altar, me habla de una ofrenda, pero de lo que me habla es de un lugar físico también, en el que se ofrece una ofrenda a Dios y Dios responde con una promesa. Es decir, el altar en ese momento no solo era un ritual, no era una mesa cuadrada, una piedra o lo que Noé tuviera. A veces también se describe pues unas ramas, algo para encender un fuego, lo que fuera. No solo me habla de algo inerte, sino que me habla de un lugar donde hay promesas. El segundo ejemplo que quiero traeros se encuentra un poquito más adelante, en Génesis 22. Este no lo voy a leer porque es muy largo, pero os lo voy a contar. Aquí vemos otro ejemplo en el que, quizás esta historia es más conocida, en el que Dios le dice a Abraham: coge a tu hijo, vete al monte y ofréceme ahí un sacrificio. Entonces él, aparte de su hijo, va acompañado, etcétera, pero él va hasta el monte. Cuando llega allá arriba, monta lo que sería el altar, coge las ramas, las piedras y se da cuenta de que ahí no hay animal. De hecho, tiene una conversación con su hijo y su hijo le dice: papá, pero ¿y el cordero que vamos a sacrificar dónde está? Es una historia bastante dura y ahora que soy madre también se me encoge el corazón cuando pienso en esto. Y vemos que al final Dios ve el corazón de Abraham, aparece un cordero, un animal, lo ofrece. Pero en este ejemplo veo que también se habla de un lugar físico, pero en este caso Dios pone a prueba el corazón de Abraham. Entonces, el lugar donde el altar y la ofrenda se estaba ofreciendo es un lugar donde eres probado. Tu corazón es probado. Es un lugar en donde si hay obediencia, también hay provisión de parte de Dios. Entonces vemos como no solo era algo inerte, como os decía, sino que también hay un lugar en donde Dios provee. ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? ¿Me seguís? Bien. Seguimos un poquito más adelante, en Génesis 26. En Génesis 26, versículos 24 al 25. Dice así, os lo voy a leer. Esa noche se apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios, de tu padre Abraham. No temas, que yo estoy contigo. Por amor a mi siervo Abraham te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Allí Isaac construyó un altar e invocó el nombre del Señor. Acampó en ese lugar y sus siervos cavaron un pozo. Vemos aquí cómo Isaac construye un altar para invocar el nombre del Señor después de que Dios se le hubiera manifestado, diciéndole: yo soy el Dios de tu padre, no temas, yo estoy contigo. Entonces, aquí vemos un tercer ejemplo en el que hay un altar, se ofrece una ofrenda y el Señor habla. Entonces, veo como también construir ese altar
tenía otro significado y representaba que era un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Os recuerdo, un lugar donde hay promesas, era el primer ejemplo. Un lugar donde eres probado, que si tú obedeces, pues hay provisión de parte del Señor. Este tercero lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. Y déjame hablarte de un último ejemplo en Éxodo 17, del 15 al 16. Este no lo voy a leer, pero os lo cuento. Es cuando estaban en guerra, el pueblo de Israel estaba en una de las tantas guerras por las que pasó, y Moisés edificó un altar como testimonio de que Dios les había dado la victoria contra los amalecitas. Esta historia quizás la conoces porque cuando los brazos de Moisés bajaban, el pueblo perdía, pero cuando Josué le levantaba los brazos, pues ahí veían la mano del Señor, veían como Dios estaba al control de esa guerra, ¿no? Entonces terminó esa guerra, Dios les dio la victoria y Moisés edificó un altar. Entonces vemos que el altar también es un lugar de testimonio por lo que Dios ha hecho, es un símbolo de gratitud. Como podéis ver, la RAE se quedaba corta, ¿no? Es decir, vemos como un altar no solo es algo físico, una mesa o lo que sea, sino que vemos cómo Dios se manifiesta de diferentes maneras y vemos que es un lugar donde hay promesa, un lugar donde eres probado, donde Dios se manifiesta, un lugar de testimonio. Y este lugar de testimonio también era lo que estaba ocurriendo en la historia que os he contado de Josué. Dios le ordenó que hicieran eso, de que cogieran esas piedras y las pusieran en tierra firme, porque obviamente si hubieran construido el altar debajo del agua, eso poca gente lo hubiera sabido, que allí esas aguas habían sido abiertas. Pero cogieron esas piedras, las llevaron a tierra firme, construyeron ese altar como una señal para las próximas generaciones. Quizás hasta aquí, todo lo que te he contado, pues piensas, vale, es muy bonito, pero a día de hoy esto no tiene nada que ver con nosotros, porque ahora pues ni ofrecemos sacrificios, ni construimos altares, no hacemos estos ritos religiosos, porque realmente sabemos que Jesús vino a esta tierra para entregarse como sacrificio vivo y restablecer la relación con Dios, y por tanto como que eso nos queda como algo del pasado, ¿no? Bueno, eso ocurrió, muy bien, pero a mí me ha parecido fascinante todo lo que puedo aprender de simplemente estas historias. Cada uno de estos ejemplos me hablan de lugares donde hay gratitud, donde hay pacto, donde hay promesas, donde hay testimonio, y otros tantos ejemplos que he dejado aparte porque si no, no podríamos acabar nunca, que hablan de paz con Dios, de alabanza, altares de adoración, de clamor por una respuesta de parte del Señor. Hay infinitas historias que hablan de un encuentro con Dios. Y en esta mañana quiero decirte que el altar no es simplemente una mesa o un montón de piedras. Es una señal de lo que Dios nos ha dicho, nos ha perdonado, nos ha prometido, nos ha entregado. El altar habla constantemente, como os decía, de la relación del hombre con Dios. Es una señal que apunta a Dios. Esto que Dios le había mostrado a Josué no era como pues para que en vuestro currículum se vea que habéis ganado la batalla, o para que vuestro currículum se vea que pudisteis cruzar el Jordán pues en tierra firme. No es para que tú puedas poner una línea ahí de decir, pues yo he hecho esto, o este pueblo. Sí que sirvió para que otros pueblos temieran al pueblo de Israel, sí, pero ese altar lo que debía mostrar era que en las próximas generaciones los hijos y los hijos y los hijos de aquellas personas que habían cruzado recordaran
que Dios se había manifestado de una forma sobrenatural, que Dios se había manifestado en el pasado y que ahí había una prueba de lo que había sucedido. Y hasta aquí, todos los ejemplos que os he dado hablan de altar y algunos hablan también de la ofrenda. Y déjame aclararte que el altar no es la ofrenda, o sea, no es el sacrificio. El altar es una cosa, la ofrenda es otra, ¿vale? Ahora bien, la manera en que tú construyas un altar, y os voy a hacer preguntas para que lo entiendas. La manera me refiero a, ¿para quién es ese altar? ¿Es para Dios? ¿Es para alguien? ¿Con qué intenciones lo estás construyendo? ¿Lo construyes como Abraham en obediencia? ¿O lo construyes porque quieres mostrar simplemente que tú ganaste una victoria y ahí dejas? Esto es como la bandera de los Estados Unidos en la luna, ¿no? Que aún no sabemos si es verdad o no, pero tú puedes ir y plantar tu bandera y decir yo estuve aquí, ¿no? Y eso podría ser un altar. Pero ¿con qué intenciones estás construyendo ese altar? Déjame decirte que con solo respondiendo a estas preguntas tú puedes ver o podrás saber si tu ofrenda luego va a producir un olor agradable o no. Fijaos que en una de las historias que os he contado, la de Noé concretamente, dice que él construyó el altar, ofreció una ofrenda y Dios vio que esa ofrenda producía un olor agradable. Y ahí fue cuando dijo, a pesar de la perversidad que hay en el corazón de la humanidad, esta es mi promesa. Nunca volveré a hacer lo que acabo de hacer. Entonces, lo repito, la manera en la que construyas ese altar, para quién o con qué intenciones, permitirán que tu ofrenda produzca un olor agradable o no. Y esto me recuerda a una historia que no sé si a lo mejor ya os empieza a sonar. La historia de Caín y Abel. En Génesis 4, 2 hermanos, uno cuidaba ovejas, el otro labraba el campo. Ambos presentaron buenas ofrendas, el fruto de su trabajo. Uno llevó pues, lo que había recogido de esa siembra, el fruto de labrar la tierra, y el otro llevó pues, su mejor carnero que había estado cuidando. A mis ojos, ambas ofrendas están bien, ¿verdad? O sea, cada uno ofrece de lo que tiene, de lo que trabaja, y ambos se las ofrecieron a Dios. Entonces, ¿para quién? Para Dios. Bien, 2 ofrendas diferentes, pero que no parecen malas, ¿no? Pero aquí podemos ver que la ofrenda de Caín, que él había ofrecido el fruto del trabajo de labrar la tierra, produjo un olor extraño. Produjo algo que a Dios no le agradó. De hecho, Dios le llama la atención a Caín y le dice, cuidado, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Versículos anteriores le dice, en tu corazón hay malas intenciones. Lo estoy parafraseando. En tu corazón hay malas intenciones. Haces el mal. Cuidado. Por eso, su ofrenda no producía un olor agradable al Señor. Por eso, aunque todo lo anterior le podemos dar un ok al checklist, o sea, era una ofrenda dirigida al Señor, bien. ¿Era una buena ofrenda? Sí. Pero las intenciones de su corazón dice que eran malas intenciones. Y yo pensaba, quizás él lo que estaba buscando era un reconocimiento por su arduo trabajo en labrar la tierra. Era como, Señor, es que mira, mi hermano está sentado y solo pega 3 gritos a las cabras y ovejas que cuida, pero yo me deja el lomo. O sea, yo estaba ahí picando tierra, he estado removiendo tierra, sembrando. O sea, quizás en su corazón podría haber algo como esto, ¿no? Pues
mi ofrenda me ha costado lo mío. O sea, Señor, reconócemela. O quizás eso, quería engrandecerse al compararse con su hermano. Y aunque el Señor le dijo, cuidado, el pecado está a la puerta, puede dominarte, pero tú puedes dominarlo a él, aún así él dejó que el pecado lo dominara y la historia acaba mal. O sea, él mató a su hermano. Esa historia me enseña que en nuestro corazón podemos construir altares que provocan que nuestras ofrendas produzcan olores extraños. Quizás tu ofrenda no tiene nada de malo aparentemente. No sé, algún ejemplo. Pues has decidido servir al Señor, ofrecer tu tiempo, ofrecer tu diezmo cada mes, cada cierto tiempo, ser hospitalario con los demás, acompañar al necesitado. ¡Buah! Estas son ofrendas súper buenas. Pero si construyes en tu altar, o construimos si construimos en nuestro corazón altares que le quitan el primer lugar a Dios, esas ofrendas producen olores extraños. Tú puedes decir, sí, yo he decidido que voy a acompañar al necesitado, pero si lo haces porque únicamente quieres que en la declaración de la renta te descuenten algo, porque tú has dado 300 euros al año para obras benéficas, ostras, que no pasa nada, que se puede hacer. Pero si lo haces porque quieres quitarle al gobierno esos 50 euros, no sé, ni siquiera sé de economía, pero si tu intención detrás de eso es conseguir más, que otro me vea, que otro me acepte, ¿qué estamos haciendo? Estamos construyendo altares en nuestro corazón, estamos ofreciendo ofrendas, pero ¿qué está pasando? Y es que en verdad damos el primer lugar a multitud de ídolos, muchísimos. O sea, quizás tienes orgullo en tu corazón, quieres que te reconozcan en tu trabajo, entonces estás dándolo todo. Quizás en tu empresa dicen, es la persona más maravillosa que he conocido porque lo hace todo, siempre te sonríe, te ayuda, pero tú al final lo que quieres es que cuando el jefe diga, tengo que ascender a alguien, piensa en mí, ¿no? Porque es como, mejor no puedo ser, ¿no? O a lo mejor, pues, no sé, ídolos como el dinero, la fama, la posición, no lo sé. Pensemos en eso. ¿Qué está ocupando el primer lugar en mi corazón? Porque estos ídolos nos alejan de la bendición de Dios, nos alejan de experimentar, de vivir aquello que Josué, Abraham, Isaac, esos ejemplos que os he contado, vivieron, donde ellos descubrieron a un Dios proveedor, descubrieron a un Dios cercano, un Dios invencible, donde pudieron ver la mano de Dios en sus victorias, donde recibieron promesas de parte de Dios, donde encontraron respuestas, donde encontraron paz en aquellas promesas, de decir, Noé, yo me lo imagino y digo, gracias Señor, porque no volveré a ver esto, porque me has prometido que no destruirás la tierra otra vez como lo acabas de hacer. Y donde pudieron disfrutar de la presencia de Dios. Y esto me llevó a un versículo que está en Mateo 6:21. Dice así, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Aunque este versículo en su contexto nos habla de no hacer tesoros en la tierra, a mí me recuerda que debo tener cuidado con a quién le estoy dando el primer lugar en mi corazón o a qué cosas le estoy dando el primer lugar en mi corazón. ¿Por qué dice esto? Donde esté vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón, o al revés, pues lo que tengas en tu corazón, eso será lo que vas a perseguir. Si yo deseo con mis ansias ganarme la lotería de Navidad, ¿qué voy a hacer? Voy a estar pensando todas las semanas me voy a guardar los 20 euros para poner en
el abonoloto o lo que sea para que me salga, ¿no? Entonces, tu mente va a estar ahí, tu corazón va a estar ahí. Cuidado, debemos tener cuidado a quién o a qué cosas le estamos dando el primer lugar. Déjame dejarte dos preguntas para que lo pienses. La primera es esta: ¿estoy construyendo altares en mi corazón que van dirigidos a Dios o a otros ídolos? Quizás con esta pregunta puedes empezar a reflexionar en todo lo que estoy compartiendo en esta mañana. ¿Van dirigidos a Dios o van dirigidos al dinero, a la fama, a la posición, al orgullo, al reconocimiento de mi trabajo? La segunda, ¿busco agradar a Dios con mi ofrenda o simplemente estoy cumpliendo con una tradición o ritual para obtener su favor? No sé, incluso actos tan habituales dentro de nuestra cultura cristiana como pues el domingo me voy a levantar y voy a echar unas monedas. Si esa ofrenda no tiene detrás una respuesta a estas preguntas de para quién va dirigida, con qué intenciones estoy dejando estas monedas aquí, o simplemente lo estás haciendo porque, no sé, has entrado en un bucle de inercias como hace meses hablábamos, ¿no? Pues bueno, ya, en el banco, cuando llega el sueldo, ¡pam!, 50 euros a la ofrenda. ¿Le estoy dando el valor a lo que estoy haciendo? O también tengo ese miedo, quizás tienes miedo a pensar, es que si no le doy, el Señor no me va a bendecir, como nos hablaba Valeria hace unos meses, de no, es que si tengo que darle para que Él me dé, tengo que hacer esto para que entonces el Señor me bendiga. Cuidado. Cuidado con eso. ¿Seguís conmigo? ¿Sí? Otra cosa que me gustaría destacar, y para mí eso ha sido una de las cosas que también han sido duras para mí, es que esto de lo que os estoy hablando no solo me afecta a mí, también afecta a los demás. No solo me afecta a mí en mi vida personal, también afecta a los que tengo a mi alrededor. No sé, podríamos pensar, bueno, cada uno que haga lo que le parezca bien. Si tengo cosas personales, esto es cosas que yo tengo que trabajar con el Señor, son de Dios y son mías, ¿no? No sé cuántas veces sabemos que hay cosas que debemos atender, pero pensamos, bueno, y ahora el momento, igual es algo que yo lo llevo dentro, pero no pasa nada, ¿no? Lo de, pues al final eso se lleva adentro, ya pasará el tiempo, ya pasarán los años, lo que sea. Pero déjame decirte algo, que es que me he dado cuenta que el olor no se puede disimular. O sea, he pensado en la ofrenda y en el olor que producía y yo he dicho, es que no se puede esconder, no se puede vivir pensando que nadie lo huele, ¿no? De hecho, podría decirte que no hay mascarilla FFP2, P3, PP50, lo que sea, que valga para esto. Porque nuestra vida, nuestro corazón, nuestra manera de vivir, nuestras decisiones muestran a un Dios ya sea en mayúsculas, o sea, a Dios, o en minúsculas, a dioses, a un Dios pequeño que tú te has creado. Entonces, es imposible que todo eso, nuestras decisiones, nuestra manera de gestionar nuestra familia, no tenga un efecto en los que están alrededor, porque lo tiene. Y al inicio se ha hablado de qué palabra. No sé si os acordáis. Os he hablado del testimonio. Altares que hablan de señales de testimonio para las siguientes generaciones. Y la verdad es que todo va ligado. Y yo, desde que soy madre, lo pienso mucho. Yo digo, ¿qué mundo vamos a dejar a las próximas generaciones? ¿Qué verá mi hijo en mí? Que le mostrarán que Dios existe. Ya no es lo que yo le pueda decir, ya no es lo que yo le pueda explicar, es qué va a ver mi hijo en un futuro, en este mundo,
que le diga, ¡buah! Hay un Dios, Dios existe. Y lo sé por esto, por aquello, ¿no? Porque eso era lo que el Señor les quería mostrar al pueblo cuando les dijo cuando le dijo a Josué, pon estas piedras en tierra firme, porque quería que cuando en el futuro alguien preguntara, ¿y estas piedras qué hacen aquí?, alguien contestara y dijera, no, pues están aquí porque el Señor se manifestó a mis abuelos, a mis tatarabuelos, a mis tatarabuelos, y esto ocurrió. O uno pueda decir, no, pues esto le pasó a mi padre y yo lo vi, porque yo era un niño. Y lo experimenté porque yo iba cogido de la mano de mi padre y yo crucé ese río. Y yo en ese momento no lo entendí, pero ahora me acuerdo que esto sucedió y esto fue así, ¿no? Así como el altar que construimos puede apuntar a Dios y recordarnos quién es Él, sus bondades para con nosotros y sus promesas, un altar ofrecido a un Dios en minúsculas o a un ídolo puede alejar a los demás de Dios, de sus bondades, de sus promesas. De ahí que me gustaría que en esta mañana pudiéramos recordar la importancia de nuestro testimonio hacia los demás. Porque podemos hablar mucho, o sea, mucho. Y hoy en día es que la información nos atropella, literalmente. Las voces nos aturden. Que si internet, que si el móvil, que si mi padre, que si mi amigo, que si el influencer X, el youtuber tal, el gamer cual. Podemos hablar mucho, pero al final los altares que construyamos nosotros en nuestro corazón y el olor de nuestras ofrendas hablarán por sí solas. Y aunque tú creas que lo has hecho todo de la mejor manera, si no has ofrecido esas ofrendas o no has construido esos altares con el objetivo de que yo quiero que lo que yo soy, que lo que yo hago apunte a Dios y muestra a las próximas generaciones quién es Él, ya puedes hacer maravillas que al final el mensaje no va a llegar o va a llegar distorsionado. Por tanto, recordemos, nuestro testimonio no solo me afecta a mí, afecta también a los demás. Voy a seguir y ya un último punto y estaré acabando. Una última cosa que os quiero compartir, quizás remarcar, es que construir un altar y ofrecer una ofrenda habla de intercambio. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales para que Dios perdonara a las personas de sus pecados. Ese animal pues moría en lugar de la persona para ser limpiada de sus pecados. ¿Entendéis, no? Había un intercambio. Los altares en mi vida también deberían hablar de intercambio. Hemos hablado que Jesús fue el mayor, lo he dicho así como muy rápido, pero Jesús fue el mayor sacrificio vivo que se entregó. Jesús se entregó por ti, por mí, por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que hacer esto nunca más. Lo hizo para que no tuviéramos que hacer más rituales ni que tuviéramos que sacrificar vidas en nuestro favor. Y Él lo hizo, y lo hizo porque sabía que si eso no sucedía, estaríamos alejados de Dios por la eternidad. Y Él se dio, y se dio por nosotros. Entonces, hubo un intercambio. Jesús también ocupó nuestro lugar. Y aquí me gustaría que esta frase que voy a decir ahora se te quedara grabada aquí en la cabeza, porque a mí ha sido algo que me ha hecho, me ha hecho clic. He pensado, si esto no ocurre, es que no lo estoy haciendo bien. Los altares hablan de intercambio, ¿no? Pues ahí va la frase. Que mi yo sea consumido para que Dios ocupe el primer lugar. Al final, este intercambio habla de muerte, como habla de muerte el sacrificio de Jesús. Es decir, yo me he preguntado, ¿los altares que he construido en mi vida me llevan a que mi yo sea consumido para que Dios se manifieste en mi vida?
Porque si yo no estoy muriendo a mí, Dios no puede ocupar el primer lugar. Si Dios no está en el primer lugar, todo lo que yo pueda hacer, todo lo que yo pueda decir, al final no va a apuntar a Dios. Y esa ofrenda, eso que yo esté entregando, va a producir un olor extraño. En Gálatas 2:20, Pablo lo expresa así y es tal cual así. Dice en Gálatas 2:20, he sido sacrificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por tanto, que mi yo tiene que morir para que Dios crezca en mí. Porque si no es así, el testimonio o las señales que estás dejando para las próximas generaciones no van a apuntar a Dios. Y es duro pensar en eso. Porque si ese intercambio no habla de muerte a mi yo, a mi orgullo, a mi manera de ser, a mis cosas, el olor de nuestras ofrendas y el testimonio que damos, pues no va a producir nada. Y es inevitable. O sea, esto es inevitable. No podemos saltar ese paso porque Jesús no se lo saltó, tal cual. O sea, Jesús, él lo expresó, dijo, Padre, yo no quiero pasar por esto. Y yo sé que Dios tenía el poder para no hacerlo. Pero él sabía, como ya os he dicho antes, que era necesario que eso ocurriera. Porque nos ama y no se podía imaginar que en toda la eternidad tú y yo estuviéramos lejos del Padre. Y eso fue lo que le movió y él se dio, se entregó y su sacrificio en la cruz nos abrió el camino al Padre. Entonces, al final, tú tienes que renunciar a ti para que Dios ocupe el primer lugar y tu vida pueda ser un testimonio para las próximas generaciones. Porque si tu vida no apunta a Dios, lo que va a producir eso en los demás es que no verán a un Dios real, no verán a un Dios de promesas, no verán a un Dios proveedor, no verán un Dios que gana batallas, no verán un Dios de paz, no verán un Dios real. Verán otras cosas, pero no verán a Dios. Después de todo esto, quiero hacer simplemente un repaso. Déjame concluir recordándote lo que hemos hablado. Los altares representan lugares de encuentro con Dios. Lugares donde hay promesas, lugares donde eres probado, lugares donde se manifiesta Dios, lugares de testimonio y de señal para las próximas generaciones. Los altares hablan de pacto, de paz, de reconciliación, de gratitud, de adoración. Y la manera en la que construyas ese altar, contestando a esas preguntas, para quiénes, con qué intenciones, permitirá que tu ofrenda produzca un olor agradable. Debo tener cuidado a quién o a qué cosas le estoy dando el primer lugar en mi corazón, porque en nuestro corazón construimos altares que pueden provocar que nuestras ofrendas produzcan olores extraños. Y construir un altar y ofrecer una ofrenda habla de intercambio, que mi yo sea consumido para que Dios ocupe el primer lugar. Que el Señor os bendiga.